racionales que emocionales. Entonces el científico que era bueno estudiaba la razón y los científicos inferiores estudiaban las emociones. Después el avance de la tecnología empezó a demostrarnos que las emociones son parte no solamente imprescindible de la vida cotidiana, sino de la buena toma de decisiones, y hace muy poco empezaron los laboratorios a darle mucha importancia al estudio de las emociones desde distintas disciplinas. La psicología hace muchos años, la biología... Hagamos un punto ahí. Vos subí un poco el volumen y yo lo bajo. Así lo ecualizamos bien. Yo... tengo al máximo. Espérame un segundo. Para el volumen de iPhone, ¿decís? Sí, vos subí el volumen, yo bajo el mío, así ecualizamos. Ahí está perfecto, dicen perfecto. Me parece que el problema lo tenía yo de bajarlo, así que está bien. Bueno, los científicos creían que el hombre o el varón o la mujer, los habitantes de este mundo éramos más racionales y las emociones no se estudiaban. ¿Cuál es el quiebre, cuál es el punto de partida para que las emociones empiecen a formar parte de los estudios? Yo no sé si hubo un quiebre particular, o sea, debe haber habido, yo no lo conozco. Lo que empezó a pasar es que las personas que estaban, digamos, detrás de escena, que estudiaban las emociones, empezaron a encontrar más datos que demostraban que el cerebro más relacionado con las emociones, el conocido como el cerebro límbico, tenía un impacto muy fuerte sobre el cerebro más racional. No eran cerebros divididos, sino que estaban relacionados, ¿no? Ese impacto, esa relación, ese poder que tiene ese cerebro límbico sobre el racional, hizo parar la pelota a los investigadores sobre el cerebro racional y decir, pará, escuchemos lo que tienen que decir estos chicos y chicas que estudian las emociones, porque es verdad, están interconectados. Probablemente las decisiones que tomamos en la vida tengan que ver mucho también con las emociones, y así es, ¿no? Uh-huh. Esta pandemia provoca muchos efectos políticos, sociales, económicos, personales, y dispara muchas emociones. Es la primera pandemia que atravesamos, más allá del SARS y de otras que tuvimos. Esta realmente por el nivel, por la expansión que ha tenido, nos involucra a todos. ¿Qué tipo de emociones se disparan con una cosa absolutamente inesperada y con la que convivimos por primera vez? Mira, yo creo que primero a muchas personas nos permite darnos cuenta que la vida no es... Bueno, mucha gente lamentablemente lo experimenta todos los días, pero muchos otros nos estamos dando cuenta que la vida no es siempre divertida, ¿no? Y eso, en general, la emoción que engloba ese concepto es la tristeza, ¿no? Muchas veces nos enseñan que la tristeza es algo que está mal, pero en realidad la tristeza es algo que nos abarca y nos lleva y nos acompaña toda la vida, y la tendencia natural es evitarla, pero en realidad la tristeza no es algo que está mal, es algo que nos acompaña, y más bien está bueno entenderla y saber qué hacer con eso. Pero inquietud, desánimo, preocupación, desesperanza, pánico, miedo, son un montón de emociones que están ocurriendo, o que yo escucho, ¿no? En esto que yo llamo ahora pandemia de opinólogos, que probablemente en este momento me estoy convirtiendo en uno de ellos, cosa que no quería, pero bueno, está sucediendo porque está pasando también eso. Lo importante es ya no tanto qué emoción es lo que está ocurriendo, sino un poco qué hacer con ellas. Claro, ¿No? Sí. No que las emociones sean nuestros dueños, sino nosotros en nuestras casas hoy convertirnos en los dueños de las emociones, sino que sean datos, información que nos están dando, y qué podemos hacer con ellas en casa. ¿Y qué se puede hacer? Además hay muchos matices, hay personas que tienen un jardín y pueden salir a tomar un poco de aire, disfrutar del sol, otros que están en un departamento muy chico, con un ambiente familiar bastante hostil. O sea, el virus nos iguala a todos, pero cada uno tiene recursos diferentes para afrontar esta cuarentena. Mira,
a partir de esta pregunta me empiezo a convertir en un opinólogo de la pandemia, ¿no? Claramente. No, pero más que nada el manejo de emociones, ¿eh? No pasa nada. Mirá, a ver, dentro de lo que es el mundo de las emociones, creo que una de las cosas más importantes como semi-experto que me estoy queriendo convertir en el mundo de las emociones es etiquetarlas, es tener claro qué es lo que uno siente. No negarlas, no inhibirlas, aceptarlas pero ponerle un nombre. Uno se tranquiliza mucho más cuando le puede poner un nombre a lo que le pasa que cuando no lo tiene claro. Me siento raro, me siento mal, me siento incómodo, pero ¿qué sentís? ¿Es preocupación, es miedo, es inquietud, ¿no? ¿Es pánico? ¿Qué es? El hecho de ponerle una etiqueta a lo que uno siente tranquiliza un poco el cerebro y esa tranquilidad lo que te permite es pensar un poco, pensar qué hacer. Bueno, qué actividad puedo hacer hoy, qué rutina puedo establecer, cómo puedo convivir mejor, etcétera. Primero, entonces, el etiquetado de la emoción, el nombre y el apellido, lo que llamamos en biología la alfabetización emocional, ya es algo que uno puede hacer. Y lo otro, que es una herramienta súper potente, es tratar, sé que dependiendo de la condición de las personas es más difícil o menos difícil, pero todos lo podemos hacer, se llama reinterpretar. ¿Cómo puedo, mientras todo el mundo ahora está viviendo la misma situación, cómo puedo yo reinterpretar la situación? ¿Qué puedo? Es lo que decía el otro día, le contaba a alguien, ¿cómo quiero ser recordado después de que pase esto? Estos 2, 3, 4 meses que voy a estar acá encerrado o casi encerrado, ¿cómo quiero ser recordado? ¿Cómo puedo reinterpretar? Sería cómo puedo pensar lo que me está pasando, cómo voy a aprovechar este momento o desaprovecharlo, ¿no? Para reinterpretar esta situación para bien o para mal. Algunas personas van a salir fortalecidas y otras no. Pero ¿qué tipo de emociones, qué tipo de emociones se revalorizan en un contexto como este? Yo creo que ver la situación como un túnel y no como un pozo, es decir, la esperanza que le gane a la desesperanza, ¿no? Las emociones que llamamos poco placenteras, la gente tiende a llamarlas negativas, pero en biología no hay emociones negativas. Las poco placenteras son normales que aparezcan, ¿no? Pero uno puede decir, bueno, tratemos de hacer una lucha en el cerebro donde empiezan a aparecer un poquito las placenteras. Bueno, ¿qué cosas bonitas, lindas, preciosas puedo sentir en mi casa, con mi familia si es que la puedo compartir, o con mis hijos, o con mi pareja, o con el vecino cuando me está pasando que le voy a comprar cosas a la farmacia o al supermercado? Es decir, ¿cómo puedo yo luchar? Porque es una cuestión absolutamente personal, no es la situación. La situación no la puedes cambiar. Entonces, internamente, ¿cómo puedo hacer dos bandos de emociones, poco placenteras, más placenteras? Es normal que las pocas placenteras te ganen. ¿Qué puedo hacer yo con mis pensamientos para que al menos durante algunos momentos del día las placenteras ganen algunas batallas, ¿no? Algunos momentos de armonía, algunos momentos de paz, algunos momentos de ternura, algunos momentos de calma, algunos momentos, no sé, de satisfacción. Y cuando lo sientas, darse cuenta. Porque cuando uno siente una emoción poco placentera o negativa, en general llama mucho la atención y uno las recuerda bien. Ayer a la tarde lo pasé pésimo, pero cuando uno lo pasa bien un ratito, se olvida rápido de eso. Entonces es como que pasan desapercibidas. Stani, esta pandemia, este coronavirus, redefine nuestras emociones. Vos alguna vez has dicho, varias veces en realidad, y coincido mucho con el concepto de la gente prefiere tener razón a ser feliz. Y estos conceptos como tener razón y ser feliz en un virus tan igualador donde todos tenemos el mismo peligro, el riesgo a ser contagiados, ¿cómo quedan estas categorías de tener razón y ser feliz? Ya, de vuelta, yo te decía hace un rato, creo que hay gente que va a salir fortalecida y hay gente que va a salir igual y hay gente que va a salir menos fortalecida, y de esas tres categorías solo depende tu actitud de qué vas a pensar durante estos días. La actitud es tu forma de pensar
y es lo único que vos podés cambiar en el momento que quieras de tu vida, digamos. Es un buen momento para repensarte y reconceptualizarte. En vez de estar quejándote todo el tiempo, es normal quejarse un rato y sí. Yo lo hago y hay veces que lo paso mal también, y soy una persona muy movediza que viaja mucho y me encuentro acá atrapado en un lugar muy lindo, ¿no? Pero atrapado en mi cabeza muchas veces también. Es un buen momento para repensarse. Lo que yo a veces cuento a mis amigos es, tampoco hay que reinventarse porque estás atrapado 3 meses, no hay que cambiar toda tu vida, pero 1 hora por día o 30 minutos por día, ¿por qué no hacer el ejercicio, ¿no? De decir, bueno, ya que estás en tu escritorio o en tu mesa, repensar ciertas cosas de tu pasado, ¿no? Porque muchas veces decimos, cuando no lo tenemos, nos damos cuenta de lo que vale, pero muchas veces más nos olvidamos de esa frase. Entonces, bueno, todo lo bueno que teníamos, que ahora no lo podemos tener, pero todo lo bueno que nos gustaría tener, que este es el momento quizás de empezar a diseñarlo o a planearlo, o a repensarlo. También recomiendo algo que yo hice al principio, ahora no lo hago más, soy honesto, preocuparse un rato por día y no todo el día. ¿No? Viste que estamos como muy invadidos por los medios. Es difícil eso. Sí, pero al principio estaba bueno, como que 1 hora por día me volvía loco. Pánico, miedo, todas las noticias, radio, leía. Es una herramienta, una técnica que está genial, porque decís, bueno, 60 minutos por día me voy a morir de preocupación, de pánico. Y después el resto del día me olvidé de todo. No es tan fácil, pero hay gente que le funciona, ¿no? Se levanta, de 9 a 10 me vuelvo loco y después hago mi rutina en la casa. O solo me preocupa la tarde, o solo me preocupa la noche. Y hay gente que me escribe y me dice, me está funcionando. Después me cuesta un ratito las colas. Un ratito antes me preocupo, un ratito después. Pero bueno, es una técnica. Esta cuarentena nos aleja de nuestros padres, que son un factor de riesgo para quienes tenemos entre 40, 50, nuestros viejos tienen 70, y hemos tenido una relación siempre pendular con nuestros padres, con cuando ellos eran grandes y nosotros chiquitos, cuando fuimos adolescentes, cuestionadores, finalmente los aceptamos, y hoy estamos lejos de ellos y somos más padres de ellos que nunca. Cuídate, no hagas colas, avísame. ¿Cómo entra en juego la relación hijos-padres en este caso? Y yo los perdí lamentablemente a los 2 míos. Yo perdí a mi mamá, o sea, está mi viejo, mi hijo cumple 73 ahora. Y creo que también es el famoso momento de reconectar. Mis papás, me había olvidado un poco de ellos y en esta cuarentena los volví a pensar qué estaría pasando con ellos ahora y con ellos y conmigo ahora, cómo volvería a reconectar con ellos. Me parece que son, de nuevo, espacios donde uno los puede tomar para que toda tu vida siga igual, pero son espacios para o recontra quejarse todo el día y todo está peor, o espacios para aprovecharlos para reconectar, repensarse y aprender a convivir, o convivir distintos con los que están alrededor tuyo, o como decís vos, o con tus viejos, o con tus hijos, o con tus abuelos, a tener otros momentos de cariño. Por ejemplo, yo me estoy dando cuenta que a mis viejos no los abrazaba nunca, y ahora me muero por abrazarlos. Y va a terminar la pandemia y no los voy a poder abrazar tampoco, ¿entendés? Entonces los abrazo imaginativamente. Entonces digo, puta, qué fuerte que es un abrazo y cómo no nos damos cuenta de lo importante que es. Entonces, bueno, las pequeñas cosas, por ahí estamos aprendiendo cosas lindas, ¿no? en la cuarentena. Uno de los objetivos o mandatos de este tiempo es la productividad. Una productividad que antes se resumía a trabajar duro y ahora por suerte hay otros conceptos para hacerla multidimensional: descanso, alimentación, estar con seres queridos. Pero ahora, digamos, la productividad también entra en juego. Recién leía un comentario, me siento improductiva, como que no puedo salir de ese estancamiento. Vos decís, bueno, tengo 60, 70 minutos para preocuparme, quemarme la cabeza y después salir. Pero hasta incluso las relaciones laborales, el trabajo remoto, la duda de si conservo el empleo o no, si me pagan lo mismo. Sí, la verdad que no tengo la clave para salir de ahí. El tema es, las personas que nos gusta ser productivos y que nos quejamos a veces mucho
de no puedo más, estoy cansado, tengo 1000 cosas que hacer, no termino, me llevo trabajo a casa, el fin de semana estoy laburando. Bueno, esta es la oportunidad de no trabajar y no ser productivo y ver qué nos pasa, ¿no? Creo que es una oportunidad de decir, de no saber qué va a pasar es difícil, pero no saber qué nos va a pasar está bueno, ¿no? La famosa incertidumbre que tanto nos cuesta a los cerebros y a las personas, sí, es algo que es un desafío interesante. A ver, uno puede ser también productivo en otras cosas y que no sea el laburo. Puede encontrarse mañas o espacios adentro de la casa para sentirse productivo y también ver qué le pasa a uno cuando no es productivo. Se termina dando cuenta que tan grave no es. Ahora, si uno se siente mal, incómodo, si uno se siente frustrado, si uno se siente un poquito ansioso, obviamente, bajón, ¿cómo castigarse? Es normal. Venimos llevando 10, 15, 20, 30, 40 años de una vida, de un estilo de vida particular. sí. De repente nos clavan a una pared. Lo que me preocupa es que la gente no se sienta, que se autocastigue más porque se siente. Claro. Desde la biología le digo, es normal estar un poquito bajón, es normal estar un poquito ansioso o frustrado o incómodo. El tema es ver si uno puede atravesar esa incomodidad, porque no nos queda otra que atravesarla, verla como un espacio de ver qué puedo hacer con eso, qué cosas puedo repensar, dejarme sentir, no tratar de sacármela de encima lo más rápido posible, ver cuántos minutos me dura el lunes, cuántos minutos me dura el martes, un espacio para charlar con los chicos también y mostrarle que papá, mamá, el abuelo, etcétera, etcétera, también somos personas, no somos superhéroes, nos pasan cosas. Yo sé que es fácil decirlo, ¿no? Pero ya llevamos un mes y va a haber un mes más, así que más vale que ponerla en práctica. Cuando uno prende la tele o enciende la radio, en lo que es la furiosa actualidad es monotema. Enfoque de allá, que lo social, que lo económico, que España, que Italia, que Estados Unidos. O sea, si uno dice, bueno, prendo la tele para distraerme, no tengo que ir a las noticias, encender la radio es escuchar una estación que solamente pasa música. Se habla mucho de la infodemia, de qué escuchar, de qué leer, de cuánta información de tener. ¿Qué produce el exceso de información? ¿Qué emoción dispara? Sí, en general, ansiedad. Ansiedad porque los mismos organismos que saben del tema cambian la información y no tienen claro si el barbijo o no el barbijo. Claro. A veces la información está contada de una forma que no la tenés clara. No sé, te dicen, murieron 800 personas en Italia. Sí, es verdad. Pero ¿de cuántos años tenían esas personas? El 90% tenía más de 80. O sea, la información a veces está a medias. No digo porque sean malos los periodistas, pero... No, sí, claro. Por eso digo que hay que tener cuidado con cuánta información la gente consume. Hay gente que no le afecta y hay gente que le afecta más consumir información. Entonces, de eso se trata, conocerse. Si a vos te afecta mucho, te pone muy ansioso, te da miedo y todo, bueno, tenés que cortar con la información y ocuparte de otra cosa, porque lo bueno de la pandemia es, si te quedas en tu casa no te pasa nada. Además no te queda otra que quedarte en tu casa. No, digo, te cuidás cuando vas al supermercado y tomás los recaudos, lavás las manos, 99% que tampoco te pase nada. Entonces ese miedo, ese pánico es real, pero también por ahí uno se lo exagera a uno mismo. Sí. Y después el contacto con los demás es clave. El contacto con los amigos, con los parientes, el compartir, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa a vos? ¿Cómo te sentís? Y no tener vergüenza ni tener pudor de decir, che, estoy bajón, estoy triste. Sí. Yo recién hace un rato le lloré a mi hermano y digo, mira, no estoy pasando bien, me están pasando estas cosas, me siento incómodo con tal otra. Bueno, a mí obviamente yo viajo por el mundo haciendo estas cosas y de repente un día para otro me quedo sin trabajo, tengo que buscar trabajo de otra forma. No es una queja, pero bueno, yo soy un pibe normal como vos, me pasan cosas y por más de que tenga las herramientas, a veces no me funcionan, a veces no tengo ganas de usarlas. También soy padre, tengo miedo por mis hijos. O sea, tomar todas estas cosas que te cuento como herramientas y no como fórmulas mágicas que claro. aplica y ya está.
Hablamos mucho del trabajo personal con uno mismo. Hay mucha gente que está sola y que seguramente toma estos recursos, estas herramientas. Ahora, ¿qué pasa cuando la cuarentena es con familia, con mujer, con hijos? Sí. Estás acostumbrado a otro tipo de relación, no que sea mala, sino de verse menos, tener 2 o 3 espacios en el día para conversar, algunas cosas relevantes, otras no tanto, y de golpe ahora es 24/7. Obviamente, más contacto tenés, más chances hay de que afloran mini conflictos, que haya poca paciencia para abordarlos y que eso termine generando una bola de nieve. Y eso se llama aprender a reconvivir, ¿no? A convivir de nuevo. La verdad que por suerte no me toca esa parte a mí, pero... No, nosotros sí, y la verdad que es muy interesante. La vamos llevando súper bien en un contexto apacible, pero la verdad que nos estamos redescubriendo. Es más, o sea, yo hago trabajo en casa, hago el noticiero de CNN acá y Lala está conmigo desde productora, asistente, voy a la radio y también es un redescubrir permanente ese. Sí, es redescubrir al otro y redescubrirse a uno, ¿no? A uno como y a uno con el otro, sí. Sí. Bueno, por eso, tomarlos como esos desafíos y también es un trabajo de aprender a ser más tolerante, más paciente. Esta pandemia nos está poniendo contra la pared a decir, bueno, autoconocete, o sea, porque si no vas a pasarla mucho peor. Uh-huh. Trabajá en vos mismo, porque si no... ¿Y cuál es el punto de partida? Yo entiendo y es un gran camino el autoconocimiento, pero estoy estancado, no puedo salir de ahí. Te escucho a vos y digo, sí, el autoconocimiento, pero estoy con los 2 pies en el mismo lugar, la cabeza atrapada. ¿Cuál es el empujón? Después yo sigo solo, pero ¿cuál es el empujón? A ver, el empujón sería, en el momento que uno se empieza a sentir mal, es tratar de detectar en qué estás pensando. ¿En qué estás pensando? Porque probablemente, más allá de la cuarentena y que estés en tu casa hace un mes, son los pensamientos que te están haciendo sentir incómodo. Y por ahí volcarlos en un cuaderno o en la compu, donde quieras, y empieces a detectar que la mayoría de esos pensamientos que estás teniendo son los que te están empujando a sentirte mal. Más allá de que la situación no sea cómoda, muchas veces son los pensamientos los que disparan cómo te sentís. Entonces, una vez que reconoces qué tipos de pensamientos tenés, los podés empezar a cambiar por otros pensamientos. Y de ahí, de a poquito, eso se va construyendo en una especie de sacar un ladrillo y poner otro. Entonces, estos tipos de pensamientos me hacen sentir mal, ¿cuál otro puedo poner para empezar a sentirme un poquito mejor? Es un trabajo de toda la vida, ¿no? Yo te estoy diciendo, esto me estás planteando del primer paso para el autoconocimiento, desde mi mirada es en qué estás pensando que te hace sentir así. Uh-huh. Hablaste hace un rato de la alfabetización de las emociones. Me parece muy interesante el concepto y no digo de establecer un abecedario, pero sí empezar a ponerles nombres a los ladrillos. ¿Qué querés que haga? ¿Que les ponga nombres? Sí, dale. Desde hace muchos años la ciencia ha empezado a investigar qué le pasa al cerebro cuando hablamos de emociones, y la nueva teoría indica que el cerebro en realidad no tiene emociones, sino que las personas, dependiendo de la cultura y la familia donde nació, le pone palabras a una cosa que le pasa al cerebro que está dividida en 2: cierta cantidad de placer y cierta cantidad de energía. Y si vos mezclás mucho placer con mucha energía, eso puede ser euforia. Y si vos mezclás muy poquito placer con muy poquita energía, eso puede ser una depresión. Entonces, en ese gradiente de placer y gradiente de energía, ahí puedes tener 1000 emociones diferentes. Claro. Entonces, la alfabetización emocional es la capacidad de que tenemos algunas personas más que otras de empezar a reconocer con sutileza cuánta energía y cuánto placer estoy sintiendo en este momento y ponerle un nombre a esa sensación. Estoy frustrado, estoy desilusionado, estoy abatido, estoy cansado, estoy tranquilo, estoy calmo,
estoy desilusionado, estoy enojado, estoy con bronca, estoy furioso, etcétera. Hay cientos. Es interesante lo del cuadrante entre placer y energía, no lo había pensado así. Y vas moviéndolo, pero las dos, digamos, los dos moldes, los dos patrones son esos. Los dos patrones, según la nueva teoría de las emociones, son esos dos, y a eso le tenés que agregar, en el momento que estás sintiendo algo, a eso le tenés que agregar el contexto, influye, sí. El contexto puede mover ese patrón. No es lo mismo esta charla por Instagram Live que si estuviésemos tomando un café en un bar o en la playa. Se mueve la energía y se mueve el placer. Y también no es lo mismo si yo te acabo de conocer que si yo ya te conozco. O sea, toda mi experiencia pasada con respecto a conocerte también influye en cómo nos sentimos. Si yo te odio o me das bronca, no me siento igual. Entonces, sí, hay como una ley del según cómo te caiga, ¿no? Que va más a la valoración del personaje o cómo me cae esa persona, que si lo que dice o lo que hace está bien o está correcto. No, ese es el filtro emocional que todos tenemos, obvio. En general hasta votamos así. En general nadie vota porque lee la plataforma política del partido. Vota por cómo le cae a la persona o por una tradición, una cultura que es casi siempre emocional. Uh-huh. ¿Se entrenan las emociones? Queda bien clara la alfabetización emocional, el cuadrante entre placer y energía y la cantidad de matices. Pero el trabajo que hace uno en el manejo de las emociones es entrenable, obviamente no a nivel deportivo, pero sí a nivel trabajo personal. Sí, lo que se entrena primero se entrena la capacidad de reconocer cómo te sentís, distinguir las emociones una de otras, ¿no? ¿Tengo miedo o tengo nervios? ¿Tengo nervios o estoy frustrado? O sea, uno puede entrenar a distinguir cómo se siente uno. Después se puede entrenar la intensidad del miedo. Tengo mucho miedo, más o menos miedo, poco miedo. Y cuando uno tiene esa capacidad de reconocer cómo se siente y cuánto, después lo que queda por hacer, que es lo más importante, es, voy a aprender a regular eso. Porque si yo tengo mucho miedo y estoy por entrar a dar un examen, probablemente eso haga que me vaya peor. Entonces me puedo mejorar bajando el miedo. Si yo estoy muy nervioso y voy a dar una charla, quizás a mí esos nervios me hacen bien. Sí. Pero a otro no. Entonces esto es muy personal, no es universal, ¿entendés? Entonces cuando uno conoce sus emociones con nombre y apellido, conoce la intensidad y conoce cómo regular eso, se hace cada vez más eficiente. ¿Y hay ejercicios para eso? Obvio. Mi próximo libro. Obvio. Hay ejercicios. Ahora vamos a hablar del próximo libro. Hay ejercicios que muchas disciplinas tienen ejercicios para regular las emociones y son súper interesantes. Y como decís vos, es muy importante que la gente entienda, son ejercicios. No es una fórmula mágica que la aplicás y te convertís en un autorregulador perfecto de tus emociones. Claro. Ejercicios que tenés que ir practicando, prueba y error. Tenés que, como todo en la vida, cuanto más practicás, más chance de que te funcionen. Uh-huh. Obviamente, en tiempos de cuarentena las librerías están cerradas y el cierre de las librerías, más allá de los dispositivos digitales, condicionan, en este caso a Me Gusta Leer, a postergar algunos lanzamientos. Tu libro está listo para ser lanzado, la diferencia es que con librerías cerradas, ¿para qué lanzar un libro? Vamos a ir al proceso del libro. ¿Cómo se te ocurre escribir un libro sobre emociones, teniendo en cuenta ágilmente, incluso una novela que escribiste? ¿Hay una secuencia, hay cierta lógica entre un libro y otro, entre un lanzamiento y otro? Sí, la lógica, me fui dando cuenta a través de los años que la lógica siempre fue, por lo menos en mi caso particular, que yo enseño en la universidad y escribo lo que creo que yo tengo que aprender sobre mi vida. Uh-huh. Primero fue ágilmente, ya hace 8 años, que estaba muy apasionado por el tema de la creatividad. Yo venía de una desilusión grande en el mundo de la ciencia, donde había trabajado mucho el tema de la lógica científica,
pero siempre me había cuestionado que el científico también es un tipo muy creativo, ¿no? Porque si bien requiere de una lógica secuencial de pensamiento cuando uno hace ciencia, el científico tiene que crear sus experimentos. Y muchas veces los resultados necesitas de ser creativo para ver qué hago con esto después, ¿no? Cuando no sabes bien lo que estás viendo en un experimento. Entonces me apasionó mucho el tema de la creatividad y investigué y escribí ágilmente. Después, el gran cambio que hice cuando me volví de Boston a la Argentina y cambié mi carrera y me convertí un poco en lo que estoy diciendo ahora, provocó mi segundo libro, que es En Cambio. Bueno, cuánto una persona, según la biología, puede cambiar, qué hacer para cambiar, por qué es tan difícil el cambio, qué tienen que ver los pensamientos, ¿no? La mente en el momento de cambiar, tiene que ver afuera, adentro, etc. Eso me llevó a mi segundo libro. La novela fue más un capricho, la novela fue tener ganas de contar un poco la historia de mi abuelo y fundamentalmente tener ganas de contar lo que la gente no ve, la gente que no es científica no ve de la ciencia, que es el lado oscuro de la ciencia, que por ahí ahora con la pandemia lo estamos viendo un poco, que es los científicos truchan, los científicos mienten, los científicos engañan, los científicos vivimos, yo he mentido en artículos científicos, vivimos bajo mucha presión por publicar, ¿no? Mucha presión. Y a veces... Hagamos un punto ahí. Sí. Porque el yo he mentido en un artículo científico exige una explicación. O un relato. Estaba mirando cuánta gente está escuchando para poder decirlo o no. Mi psicólogo me dijo que lo puedo decir ya. Y he estado tanto en Francia como en Estados Unidos bajo presiones de mis jefes, donde decían, muchachos, si no publicamos estas 3-4 cosas en este año, se acaba la guita. Y si se acaba la guita, se acaban las becas. Y si se acaban las becas, nos quedamos sin trabajo. Así que tenemos que publicar. Y ahí cada uno con su ética, más o menos buena, más o menos lo que quieras, tiene que empezar a hacer algo. Y yo he dibujado alguna vez alguna cosa para poder publicar. No, obviamente no estoy nada orgulloso y estoy diciendo algo durísimo, pero ¿a dónde voy? Escribir la novela me ha ayudado también a como desexorcizarme, ¿cómo se dice? Claro. Poder contarle a la gente que hay un lado B, hay un lado oscuro, como en la política, como en el periodismo, como en todas las industrias, digamos. Sí. Se vive una presión dura, no estoy excusándolo, estoy diciendo que es la realidad. Entonces la novela cuenta la historia de un muchacho que vive esas presiones y que encuentra corrupción y que tiene un dilema. En este caso el muchacho termina siendo un héroe, en el mío real no lo fue, pero bueno, eso fue un capricho. Y bueno, cambiemos de tema rápido. Veo que ya van... No, pero cambiemos de tema, pero sigamos en esta gran discrepancia entre científicos. O sea, hay infectólogos, biólogos que están en franca disidencia con lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, incluso respecto de testeos, cuarentenas, políticas de Estado. Y claro, nosotros que vemos el mundo de los científicos, de los papers de afuera, teníamos como una dirección muy clara, era todo muy lineal. Lo escribió un científico, entonces tiene razón, hagámosles caso a los científicos. Resulta que ahora los científicos no coinciden entre ellos en un tema tan delicado como una pandemia. Entonces, ¿a quién le hago caso? E incluso también hay marchas y contramarchas, que los barbijos sí, que los barbijos no, pero que en realidad no sabemos. Como que también esto ha expuesto cierta vulnerabilidad. Y bueno, es así. Los científicos somos antes que científicos seres humanos. De eso se trata. Obviamente no estoy diciendo que los científicos mienten. Yo estoy diciendo que las personas mienten y que hay científicos espectaculares y científicos malos, como hay personas espectaculares y malos. Estoy diciendo que bajo ciertas presiones, en distintos momentos de tu vida, en distintos contextos, uno a veces toma decisiones de las cuales alguna gente se arrepiente, otros no. Y bueno, en este caso algunas cosas me pasaron en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Sí, lo que estamos viendo ahora, que describís vos muy bien, no significa que sean malos. También hay
como está la escuela del Barça y la escuela de la Roma, bueno, hay escuelas de científicos que opinan distinto. Claro, pero en este caso estamos involucrados en plena pandemia y es cántame la posta, y quizás no haya posta. No la tienen todos. Por eso yo te decía hace un rato, esta pandemia de opinólogos, yo ya no miro más la tele, pero bueno, cada tanto miro en la compu un poco las noticias. Claro, los escucho hablar y a mí lo que me impresiona para mal es que antes de la pandemia, en el gobierno de Macri y en el gobierno de Cristina, eran los mismos los que hablaban. O sea, ahora hay algunos nuevos que yo admiro mucho, pero también están los mismos que están hablando de lo mismo. No está ni mal ni bien, está bien, hacen su trabajo, hacen su rol, está bien que estén ahí, pero a mí me cuesta ver a quién escuchar, ¿no? Y también hay una cosa emocional, porque hay gente que me cae mal, entonces lo que dice ya no lo respeto. Hay gente que me cae espectacular, claro, como Fernando Pollack, no sé, me cae muy bien el tipo, entonces lo que dice lo aplaudo, pero eso se llama emociones, se llama filtro emocional. ¿Entendés? Ahí, el francés lo veo de pelo largo, el que probó ahí en Marsella la droga, ya lo veo, me cae bien porque tiene pelo largo y yo soy pelado, entonces ya quiero probar la droga, ¿se entiende? Entonces, claro. Ese es un buen aprendizaje, el tema de cómo los filtros emocionales muchas veces no nos dejan ser racionales. Y te contesto, ¿por qué el libro de las emociones? Bueno, porque he atravesado en estos años, perdido primero a mi padre, después perdido a mi madre con una enfermedad dura, he sido papá, me he divorciado, he atravesado etapas que me han movido fuerte emocionalmente y me parecía que era un lugar donde yo tenía que ir a aprender mucho porque yo venía de una infancia y una adolescencia donde expresar las emociones no era algo cotidiano, no lo había aprendido a hacer, no estaba ni bien. Y bueno, me di cuenta que eso no era posible. Estudiando las emociones me di cuenta que no era ni sano, es más, era hasta enfermo. ¿Cuánto tiempo lo trabajaste al libro y cómo es, contarles a nuestros seguidores, cómo es el proceso? ¿Armás un esqueleto o vas armando capítulo por capítulo, bibliografía, correcciones, todo eso, como si fuera a preparar un plato paso por paso? ¿Sabes que nunca nadie me preguntó eso? Nunca nadie. Con ninguno de los libros. Soy bastante desprolijo. Suelo primero elegir los autores que me gustan. Cabe recordar que yo no invento nada. O sea, yo busco autores expertos en emociones, autores que me gustan, leo, 6-7 meses leo. La mayoría de las cosas que leo son papers. Como yo conservé mi mail de Harvard, suena un poco soberbio, pero bueno, estratégicamente lo conservé, a algunos autores les mando mails y cuando viene de ahí en general contestan, entonces a algunas les hago unas preguntas, ¿no? O en qué están trabajando, ahí voy juntando información y después con mis primeros libros imprimía los papers, ahora no, los voy guardando en la compu y empiezo primero a leer. Hay un trabajo de 6-7 meses, 8 meses de lectura y no hago esqueleto, no hago capítulos, primero es leer y no me sale. Flor Cambariere, que está escuchando ahí, que es mi editora, me dice, peloteémoslo, charlémoslo, yo necesito como un año de estar solo hasta que en algún momento confío que me va a salir. Los otros 3 libros me salió bastante rápido, este tardé 3 años. 3 años. ¿3 años? Sí, wow. Y siempre me sale en Uruguay. Hay algo que tiene el Uruguay conmigo y mi creatividad, que me voy al Uruguay y hay como una ficha que me cae y empiezo a entender. ¿Te bloqueas y vas allá? No es que me bloquee y voy allá porque me gusta y porque tengo mucho laburo, por suerte, ahí. Y cuando estoy ahí, no especialmente para escribir, porque vacaciones o por laburo, empiezan a caerme las fichas en el Uruguay. Y ahí empiezo a entender el esqueleto, ahí sí hablo con Flor, que es mi editora, y empezamos a ponernos de acuerdo. Y ahí de repente hay como un encerramiento de 4 o 5 meses y lo escribo. Ajá. Mientras lo estoy escribiendo en bruto, me empiezan a aparecer los capítulos. Y casi nunca los cambio. Nunca los modifico. Es como que hace como un clic y aparece el libro entero, así. Ese es mi método. Y
¿Cuándo deja de ser tuyo el libro para pertenecer a los lectores? Quédense tranquilos que cuando abran las librerías va a salir, habrá formato digital en su momento. Una de las emociones es la ansiedad, tratemos de regularla por lo menos en este tema, pero cuando uno escribe un libro, se lo entrega a la editorial y hay muchos autores que dicen, bueno, ahí deja de ser mío y empieza a ser de los que lo compran y de los que lo comentan. ¿Qué te pasa a vos cuando entregás ese original y sabés que no hay retorno, que el retorno va a ser en cantidad de ejemplares que aparezcan en las librerías? Yo me doy cuenta que deja de ser mío cuando recibo mucho cariño de la gente y por suerte de gente muy diversa y muy distinta en edad y en estatus académico, gente que no tuvo la posibilidad por ahí de estudiar o ir a la universidad, gente muy grande, tengo como un club de fans de mujeres de 85 años y maestras que lo obligan a leer mi libro a chicos de primaria en escuelas rurales, ¿sí? Y me llena el corazón de cariño. Uh-huh. Y ahí digo, wow, como que trascendió. O gente que en la calle me muestra el libro todo subrayado y con que toman notas. Y sobre todo tuve la gran oportunidad, y Flor siempre me lo remarca, yo no me doy cuenta, que se tradujo al coreano, al ruso, al italiano, al inglés, y que para un argentino aparentemente no es algo tan común. Entonces, de repente tengo muchos amigos que tienen la suerte de viajar por el mundo y me dicen, mira, estoy en Singapur, está tu libro. Estoy en Taiwán, está tu libro. Estoy en Moscú, está tu libro. O sea, wow. Y ahí es cuando decís, me parece que misión cumplida, ya está. Claro. ¿Y qué esperás o qué misión querés cumplir con este libro cuando salga? Mira, está buenísima la pregunta, me gusta, porque me lo hice, en la cuarentena me lo pregunté. Yo creo que una gran misión tengo como dos. Una es que la gente se dé cuenta, porque yo me estoy recién dando cuenta, y eso que tardé 3 años en escribirlo, en que, lo dije al principio de la charla con vos, las emociones que sentimos no son nuestras dueñas, nosotros nos podemos adueñar de las emociones, rediseñarlas y ser como los arquitectos de nuestras vidas. Si venimos de años de bajón, tristezas, quilombos, incomodidades, frustraciones, tomar las riendas de esas emociones y remodificarlas. Más allá del contexto, que obviamente influye, creo que el libro te puede impactar en que te des cuenta que influye menos de lo que pensás. Que hay un poder que te... ¿El contexto influye menos? Mucho menos de lo que vos pensás. Mirá, me va a poner a prueba, porque para mí el contexto es todo. Vivo contextualizando o sobrecontextualizando, así que quiero ponerme a prueba. Bueno, ojalá que lo leas y tengamos esto en tu radio y no por acá, ojalá, y digas, tenías razón, la verdad que el contexto influye, pero no tanto como lo que yo pensaba. O sea, ¿cómo se va a llamar el libro? ¿Y quién le puso el nombre? El libro se va a llamar En el Limbo. En el Limbo. En el Limbo tiene su explicación apenas abrís la primera página. El sistema límbico es el sistema conocido como el área emocional, pero la definición de limbo es, del latín quiere decir borde, vértice, límite. Y la idea es invitar al lector a llevarlo al vértice o al límite de su zona de confort a medida que vaya leyendo. Flor, si estás escuchando, no me acuerdo quién puso el nombre, ¿lo pusiste vos o lo puse yo? Ahí sí, Flor, no me acuerdo, o lo pusimos juntos. Me parece que lo puse yo y en Uruguay. En general se me ocurre a mí, pero Flor es muy buena también con los títulos. Es un nombre polémico, no es fácil de entender, pero bueno. No. Me ocurrió a mí. Yo, Flor. Es un nombre desafiante. Flor parece que dice yo. Lo puso Flor Cambariere, la editora. Bien. Hay muchas preguntas vinculadas con meditación, con mindfulness, sí. Con ese proceso de introspección y ese tiempo para uno mismo, ese laberinto que nos animamos a recorrer. Quedan 12 minutos, sí. ¿Me querés preguntar alguna? ¿De la gente estás diciendo vos que hay preguntas?
Claro, no. Sobre todo registré algunas, recordé algunas vinculadas con mindfulness, en meditación. Sí, obviamente en este contexto sirve y si también apunta a eso, a esa administración de las emociones. Mira, la meditación es la herramienta con más evidencia científica que existe hoy en el mundo, ¿no? Que muestra el impacto que tiene en tu cerebro a la hora de bajar el estrés, por ejemplo, que no es nada malo, regular tus emociones, fortalecer tu creatividad, ser más resiliente en tu vida. Tiene un impacto en tener una actitud más positiva, es decir, pasar más horas del día de buen humor. Estoy diciendo cosas potentes, ¿eh? O sea, la meditación pasó de ser algo copado, de onda, cool, oriental, a ser una herramienta muy estudiada por la ciencia, pero en realidad desde los años 70 que se estudiaba. Todo llega siempre un poco más tarde, a Argentina más tarde que siempre que a Estados Unidos, pero para el que tiene dudas si la meditación hay ciencia detrás o no, no hay duda. O sea, no lo digo yo, lo dicen los científicos, ¿no? El que quiere entender de meditación fuerte, el número 1 del mundo es Richard Davidson. Richard Davidson puede leer. Davidson, sí. Es el tipo, el científico más prestigioso de Estados Unidos que desde muy joven se metió a estudiar el impacto que tenía la meditación en distintos tipos de cosas del cerebro y se juntó con la gente del Tíbet, con el Dalai Lama, e hizo todos los primeros experimentos. Después hay muchos más. Ahora, si vos nunca meditaste y te querés poner a meditar ahora durante la cuarentena, bienvenido, obviamente. Hay un montón de aplicaciones de 5 o 10 minutos. Yo no tengo dudas que es bueno. Si yo medito, sí, yo medito. He hecho, ahora vengo de un retiro en Wuhan. Estuve en Wuhan hace 10 días. No, es un chiste. Hice un retiro de meditación de 10 días, muy impactante. No puedo decir si me fue bien o me fue mal, pero no hay dudas que tiene un impacto grande en tu cabeza. Ahora, si vos meditas 10 días y después dejás de meditar, es como ir al gimnasio 10 días y después dejar de ir al gimnasio. Bueno, ahí vamos al otro punto. No son incompatibles, no son opuestas, pero la actividad física, que hoy está recortada por cuestiones de espacios, uno no puede ir al gimnasio, no puede salir a correr, pero también está comprobado, no sé si científicamente, supongo que sí, que ayuda mucho a lo que es el despeje mental. Y mira, vos hablabas hace un ratito de las escuelas de los científicos que no se ponen de acuerdo. Mira, una de las pocas cosas, de las dos cosas que se ponen todos los científicos de acuerdo es que aprender algo nuevo en tu vida rejuvenece tu cerebro y la actividad física rejuvenece tu cerebro. Entonces, no cabe duda que bailar, yoga, caminar, ir a correr, tenis, cualquier actividad física que vos te guste hacer, te hace bien. Aparte de que te reduce las chances de tener una enfermedad neurodegenerativa, te hace bien al cuerpo, o sea, te hace bien, además de que te hace bien a la cabeza, porque te despeja, te hace bien al cerebro. Sí, entonces ahora, bueno, tengo amigos que corren en el living, corren en el balcón, pero a la gente es poner música y bailar. Suficiente. Bailar 15 minutos y aparte nadie te ve. Bailar, soltá todo. Estamos cerrando la charla. Antes quiero preguntarte por una sensación una emoción, mejor dicho, que nos domina a todos y es el miedo. No hablo de la incertidumbre, sino del miedo. El miedo creo que es algo más concreto. Tengo miedo a la muerte, tengo miedo a que esto se prolongue, tengo miedo a que esta situación me transforme y me cambie para peor. ¿Qué hacemos con el miedo? Si el punto de partida es admitirlo, pero después ¿qué? Bueno, a ver, primero el miedo es normal, como decía vos, admitirlo, el miedo es normal. Es muy difícil, para mí, imposible no tener miedo. Hay gente que te diría, yo nunca tengo miedo. Bueno, puede ser, no le creo, pero puede ser. El tema es que el miedo no se convierta en pánico y que el miedo no se eleve a una intensidad que te paralice o que te frise, que te deje totalmente inhabilitante. Lo que nosotros
nosotros hacemos cuando trabajamos en la universidad, por ejemplo, es, bueno, anotá, escribí cuáles son los pensamientos que te están provocando ese miedo, o viceversa, cuando tenés miedo, ¿en qué estás pensando? Claro. Me voy a morir, me voy a contagiar, etc. Y en la columna de al lado de esos pensamientos, tratá de buscar pensamientos un poquitito más racionales o con evidencia. No me voy a morir si me lavo las manos. No me voy a contagiar si me quedo en mi casa. ¿Por qué me voy a morir? Si viví, ¿se entiende? Es decir, en general, entiendo. Sí, los pensamientos son irracionales. Si vos le das cierta racionalidad, baja el miedo. Si vos al miedo lo dejás galopar en tu cabeza, tiende a crecer. Si lo bajás al papel, en una columna, y en la de al lado lo enfrentás con la razón, ahí lo reducís. Uh-huh. O sea que ahí no hay limbo. Bueno, la idea es que yo te voy a llevar, el libro lo que te lleva es a usar tus pensamientos para ir a tranquilizar al limbo. Para ir a hablarle al limbo, y decirle, ¿sabes qué, limbo? Acordate, vos tenés mucho poder en mi cabeza, pero también estoy yo, la razón. Vamos juntos. Vos sos muy importante, pero yo también estoy acá. Vos estás hace 200 millones de años. Yo estoy hace 100.000. Déjame charlar con vos un ratito. Vení, vamos. Yo te acompaño. Es un gran cierre, Stanis. Guardá la charla, guardá el vivo. Yo también lo voy a hacer desde mi lugar, pues si no nos van a matar. Y en el limbo sale cuando abran las librerías. Así que tengan paciencia, administren la ansiedad. Beso a todos. Gracias por haber estado ahí. Abrazo y como siempre un placer, Stanis. Abrazo, gracias, Juan Pablo, un genio. Gracias. Por favor, un placer. Chau, chau. Un placer. Besos.